llena de encantos doy a morar, bella y fragante donde el maestro baja a soñar. Hay en mi isla aves que cantan trinos de amor, y reclinado por los jardines se ve al Señor. La isla de mis ensueños, de oro, la isla donde está el Señor, la isla donde mi alma adora a mi Rey, a mi Salvador. Agradecemos al Señor porque tenemos una nueva oportunidad de poder estar junto a ustedes y compartirte la bendita palabra del Señor. En esta ocasión quiero dar lectura al libro de San Lucas capítulo 4 del versículo 16 al verso 20. Vamos a estar dando lectura y exhortación a esta palabra. Dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a ver algunas cosas muy importantes a través de la lectura de la bendita palabra del Señor. En primer lugar, nos habla el evangelista San Lucas cómo Jesús empieza su ministerio, y dice la palabra del Señor que Jesús allí fue bautizado. No solamente fue bautizado, sino que el Espíritu Santo cayó sobre él allí en el Jordán. Y dice mi Biblia en el versículo 1 del capítulo 4: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Encontramos aquí cómo Jesús fue bautizado en el Espíritu Santo también mientras se bautizaba allí en el Jordán. Pero también nos habla en segundo lugar cómo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y fue llevado al monte a orar, a ayunar. Y enseguida dice mi Biblia en el versículo 14: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea,
y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Cuando Jesús va al monte a orar, a ayunar, allí estaba orando para que el Señor lo dirigiera, para que el Señor pudiera darle la claridad para escoger a 12 discípulos y poder, como dice la palabra del Señor, darle los nombres llamándolos apóstoles. Amados hermanos, Jesús elige después que regresa del monte, porque fue a orar, a ayunar para que el Señor lo dirigiera a quienes iba a escoger como apóstoles. Pero aquí nos dice en el versículo 14, en segundo lugar, podemos ver, y Jesús volvió en el Espíritu, en el poder del Espíritu, a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y sigue diciendo, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos, era admirado. Allí lo escuchaban con mucha atención y se maravillaban de la sabiduría, de la gracia que él tenía para poder allí enseñar. Y vemos, en tercer lugar, dice el versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado. Nos está diciendo que Jesús vino a Nazaret, donde él se había criado de pequeño. Y en el día de reposo, justamente llega en el día de reposo, llega a ese lugar. Y sigue diciendo, entró en la sinagoga, entró a ese templo, conforme a su costumbre. En ese día, dice que entró en el día de reposo como era de costumbre. Pero sigue diciendo, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Él se pone a leer nada menos que la escritura que se encontraba en el libro de Isaías capítulo 61. Y él empieza a leer, y ahora, primero, en el libro de Isaías, cuando está hablando acerca del Espíritu del Señor está sobre mí, y empieza a hablar lo que iba a suceder, nada menos con la persona de Jesucristo. Eso era lo que estaba mencionando a través del libro de Isaías capítulo 61 acerca de la persona de Jesús. Pero ahora, cuando se pone a leer y llega a este capítulo, cuando se menciona nada menos que la misma lectura que el profeta Isaías mencionaba en el capítulo 61, Jesús hablando de su persona dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está
sobre mí. Ahora sigue mencionando cómo el Señor lo había ungido, nada menos cuando Él dice: me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los quebrantados del corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Pero en este versículo 18 quiero, amados hermanos, hacer un alto y mencionar una frase dentro de este gran texto del verso 18. Una frase que Jesucristo menciona, y cuando dice: a pregonar libertad a los cautivos. Nosotros sabemos que a través de la misión que el Señor trae a este mundo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero he aquí, el Señor nos habla algo importante a través de su palabra. Dice: a pregonar libertad a los cautivos. Muchas personas, amados hermanos, están cautivos, están presos, están bajo o dominados de algún pecado. Como dice, vamos a ver lo que dice el Señor en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 31 hacia adelante. Y dice la palabra del Señor, cuando dice Él que ha venido a dar libertad a los cautivos. Podemos ver en el versículo 31 del libro de San Juan, cuando dice: y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mí, y mis palabras y en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Pero aquí hay una respuesta de parte de aquellas personas que escuchaban al Señor Jesucristo. Cuando ellos dicen, cuando Jesús les dice que iban a conocer la verdad y la verdad os lo haría libre. Y sigue diciendo el versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y Jesús responde en el versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Permítame decirles, amados hermanos, amigos que me escuchan, esta palabra nos habla el Señor cuando dice que Él vino de parte de Dios y fue ungido para dar libertad a todos los que estaban esclavos. Ahora quizás alguien puede decir: nosotros no somos esclavos de nadie. Pero Jesús dice que nosotros somos esclavos. Muchos de los que me escuchan en esta hora, querido amigo, son esclavos. Esclavos del pecado, esclavos de los vicios, del alcoholismo, del cigarrillo, de la droga, de la prostitución. Son esclavos. Y permítame decirle, muchos de los que me están escuchando desean ser libres, pero no pueden.
Muchos han acudido a clínicas donde pueden allí estar para poder reformarse, dejar esos vicios a un lado. Otros van a los psicólogos para poder ser ayudados, para poder cambiar su vida. Pero permítame decirles, querido amigo, en esta hora hay una gran bendición para usted. Hay una palabra de bendición. Cuando dice el Señor en el versículo 36 de este capítulo 8 de San Juan: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¡Qué maravilloso es escuchar a cientos y miles de creyentes que un día fueron libertados del pecado, libertados de los vicios, de esa vida desordenada, y hoy son felices, hoy han cambiado su vida, porque solo Cristo, este es la palabra de esperanza para usted, una palabra de bendición. Solo Cristo puede cambiar nuestras vidas. Solo Cristo, a través del poder de su Espíritu Santo, puede cambiar nuestras vidas, hacer una nueva criatura y poder restaurar nuestras vidas. En esta hora, esta es la palabra de bendición para usted. Pues el Señor nos ha dicho a través de la lectura que hemos dado: el Espíritu del Señor está sobre mí para pregonar libertad a los cautivos. Amigos que me escuchan, quizá usted cuántas veces ha deseado cambiar su vida, dejar esa vida de pecado, de vicio, de ese vicio del alcoholismo, de las drogas, del cigarrillo, y no ha podido cambiar, aunque usted desea hacerlo. Ha ido a lugares para rehabilitarse y no ha podido. Pero yo le doy esta palabra de bendición. Cuando el Hijo del Hombre, que es Jesucristo nuestro Señor, venga a nuestras vidas, usted lo reciba como su Salvador, el Señor le va a cambiar su vida, lo va a transformar y va a ser una nueva criatura, como lo confirman cientos y miles de creyentes que un día cambió el Señor nuestras vidas. Un día esa vida que llevábamos, una vida sin ninguna esperanza, pero el Señor vino en su misericordia a través de su Espíritu Santo, nos ha hecho una nueva criatura. El apóstol Pablo decía: los que están en Cristo son una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Yo quiero decirle, mi amigo, si hoy, en este momento, como dice el Señor, cuando el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy es la oportunidad para usted. El Señor dice: clama a mí y yo te responderé. Solo Jesucristo puede cambiar su vida. Hoy es el día de bendición. Hoy es el día de esperanza para usted. Y en esta hora pido al cielo que usted se decida clamar al Señor y decirle: Señor, yo quiero servirte, yo quiero cambiar. Señor, créalo firmemente, y el Señor va a hacer ese milagro en su vida. Que el Señor nos bendiga. Bien, vamos a estar dando la oración de agradecimiento porque hemos escuchado una vez más la palabra del Señor. Y también orando por todos los enfermos, orando por nuestras autoridades, nuestro gobierno y por nuestra nación. Y por todos aquellos que están en el hospital, en la cárcel, orando por ellos, intercediendo por ellos. Padre Celestial, te damos gracias
Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque nos ha dado una esperanza. Nos ha dado, Señor, el remedio para cientos, miles de personas que quizás en esta hora han escuchado esta palabra. Solo usted puede cambiar nuestras vidas, puede hacernos una nueva criatura. Gracias por lo que nos has dicho a través de tu bendita palabra. Ahora ruego por los enfermos, los que están en el hospital, en la cárcel, en los hogares donde se encuentre, sea cual fuere la enfermedad, en el nombre de Jesús, reprendo todo espíritu demonio, todo espíritu de enfermedad, y sean restaurados, Señor, los cuerpos, sean restaurados, Señor, aquellos que necesitan la bendición de sanidad. Ahora ruego por nuestras autoridades, ruego, Señor, por nuestra ciudad. Ponga, Señor Jesucristo, esa malla espiritual, ese cerco espiritual para cuidarnos y protegernos de todo mal. Señor, que estamos en este momento a través de la nación y aún en el mundo entero, pero tú tienes el poder para cubrirnos y defendernos, Señor, de todo mal. Te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.